Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Caterine Moreno. Curso en este momento el doctorado de Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc y hoy voy a presentar la integración del planteamiento del problema y el marco teórico. Quiero comenzar por la línea de investigación. Escogí el contexto familiar, equidad de género y entorno educativo, que es la que más se asemeja a mi estudio. El tema tentativo sería el rol desigual de la mujer en el contexto escolar. Como título de la investigación quedó El rol desigual de la mujer en el contexto escolar, discursos de enfoque de género en maestras y maestros de Antioquia, Colombia. Lo delimité así. El presente estudio se centra en explorar el rol desigual de la mujer en el contexto escolar de Antioquia, analizando específicamente los discursos de enfoque de género entre maestras y maestros. Si bien se han implementado diversas políticas y programas para promover la igualdad de género en la educación, es crucial comprender cómo estas políticas se traducen en prácticas pedagógicas concretas y cómo son percibidas y abordadas por los docentes del día a día en las aulas. Como objetivos de investigación, como general, tengo que interpretar la forma en que se moldea la práctica pedagógica en la construcción de la perspectiva de género de las maestras y maestros de Antioquia, Colombia. Y como objetivos específicos tengo analizar los discursos y prácticas pedagógicas de las maestras y maestros en relación con la perspectiva de género en diferentes contextos educativos de Antioquia. Identificar las creencias, opiniones y valores personales de los docentes que influyen en su abordaje de las cuestiones de género en el aula. Y como tercer objetivo tengo evaluar la efectividad de las políticas educativas implementadas en Antioquia para promover la igualdad de género y su impacto en las prácticas pedagógicas de las maestras y maestros. ¿Cierto? La formación del futuro profesorado en la perspectiva de género es esencial para la transformación de los modelos y relaciones tradicionales de género. ¿Por qué esa preocupación mía por los discursos de género? O sea, yo estoy trabajando en este momento con la Central Unitaria de Trabajadores, que es la que agrupa todos los sindicatos acá en Colombia, y trabajo con el Departamento de Género. Y yo he visto que en los colegios sí tenemos directrices y todo, pero no se aborda bien ese tema de género. Entonces, por eso me preocupa mucho esos discursos que estamos dando nosotros como profesores ahí. Entonces, por eso quiero como empezar a dar ese paso, a investigar cómo estamos manejando esos discursos y cómo poder llegar a abordarlos un poco más, de una manera más sutil y más profunda desde la ley y no desde nuestros supuestos o nuestra subjetividad. Eso me preocupa bastante porque han habido bastantes problemas en eso, ¿cierto? Para eso es la investigación, para verlo de una manera objetiva. Bueno, en los supuestos teóricos, como primer supuesto teórico, tengo una persistencia de estereotipos de género en los discursos de los docentes. Los discursos de las maestras y maestros en Antioquia revelan la persistencia de estereotipos de género en el contexto educativo. A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género, muchos docentes todavía reproducen consciente o inconscientemente roles tradicionales asignados a mujeres u hombres. Esto se manifiesta en la forma en que los docentes interpretan y enseñan temas de género, así como sus expectativas hacia estudiantes de diferentes géneros. ¿Por qué lo hablo? Porque en los programas que he hecho en el colegio y en otros colegios se ve bastante, por ejemplo, el rechazo que tienen algunos docentes por la gente de orientaciones sexuales diferentes, o porque las niñas, por ejemplo, tienen que usar falda y no pueden usar eh, sudadera, ¿cierto? Que todavía se niegan a quitar el uniforme de falda. Las niñas lo piden y ellos no, algunos directivos o profesores. Entonces, es como entrar en toda esa persistencia que la mujer tiene que ser de falda, el hombre, o sea, es un discurso que todavía se tiene que dar y afrontar en este ámbito educativo. Como segundo supuesto teórico, tengo la influencia de las creencias personales en la enseñanza de género, ¿cierto? Lo que hablaba yo ahorita de la subjetividad. Las creencias, opiniones y valores personales de las maestras y maestros tienen una influencia significativa en la manera en que abordan las cuestiones de género en el aula. Los docentes que poseen mayor conciencia y comprensión de la perspectiva de género tienden a implementar prácticas pedagógicas más inclusivas, ¿cierto? Los que estamos como más modernos en ese sentido. Por ejemplo, han habido casos de profesores
más arraigados, por ejemplo, a la religión o a otras costumbres donde hay más choque con estudiantes que tienen diferentes géneros, ¿cierto? Por lo tanto, la formación de sensibilización con los docentes es totalmente crucial en las aulas. Como tercer supuesto teórico está la viabilidad en la implementación de políticas de igualdad de género. La investigación pretende que, aunque existan políticas educativas que promuevan la igualdad de género, su implementación y efectividad varían considerablemente entre las instituciones educativas en Antioquia. La narrativa y las experiencias compartidas por los docentes indican que muchas veces estas políticas no se traducen en prácticas concretas en el aula. Esto resalta la necesidad de desarrollar e implementar políticas más efectivas acompañadas de mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que las prácticas pedagógicas realmente reflejen y promuevan la igualdad de género. La capacitación y el apoyo institucional para los docentes son fundamentales para los logros de lograr los objetivos. No estoy diciendo que, por ejemplo, la gobernación de Antioquia no haya hecho capacitación de género para los profesores, aunque desde mis 14 años de docencia creo que han hecho solamente una y se prestó una discusión, un debate totalmente gigante dentro de mis compañeros. No sé si se hicieron en otros pueblos, que pues pueblos totalmente alejados de la ciudad. Entonces es algo que si se ve en lugares urbanos, como es por ejemplo el pueblo donde yo trabajo, que es Barbosa, cómo se está viendo eso en zonas totalmente separadas de, de lo urbano, ¿cierto? Entonces es un debate que quiero hacer consciente en la investigación y quiero ir un poquito más allá con las preguntas de investigación. Bueno, con respecto a las categorías, hay dos categorías. No quise poner más porque se me alargaba mucho más la investigación, pero entonces la categoría es educación y género. Esos son mis dos centros. ¿Hacia dónde quiero que esto enfoque? Hacia la equidad, ¿cierto? El género es estas dos que lleven hacia esa equidad de género, que es lo que se busca. Entonces, por eso solamente escogí estas dos categorías. Bueno, empezando con la categoría de la educación, hay tres dimensiones, ¿cierto? La primera dimensión es la interacción y dinámicas en el aula. De ahí hay dos subdimensiones. La primera es la interacción entre profesor y estudiante y la segunda sería la participación en clase. ¿Cierto? En la interacción profesor-estudiante hablaríamos sobre los discursos sobre cómo se relacionan las maestras y maestros con los estudiantes de distintos géneros. Y en la participación en clase, las reflexiones y discursos sobre la participación activa de niños y niñas en el aula. En la dimensión 2, que serían prácticas pedagógicas y metodológicas, en las subdimensiones tendríamos enfoques pedagógicos sensibles al género, hablaríamos de métodos y prácticas educativas que promueven la inclusión y la equidad de género. Y hablaríamos de la evaluación y retroalimentación, como así, de discursos sobre las prácticas de evaluación y retroalimentación de las diferencias por género. ¿Cierto? Y en la tercera hablaríamos pues que no se puede dejar de lado las políticas y normativas escolares, ¿cierto? En la primera son las políticas de género, que son discursos sobre la implementación y efectividad de las políticas escolares, que acá pues en Antioquia es muy regular eso. Y tercero, hablaríamos sobre los protocolos contra la discriminación y el acoso por género, que eso también aquí por ahí una Secretaría de Género la van a quitar, el gobernador que hay ahora la van a fusionar con la ley de infancia y adolescencia, se les van a quitar el presupuesto. Hay por ahí un decreto que quiero anexar también, no sé si es válido a la tesis, donde esto antes de avanzar acá en ese tema hace un retroceso histórico en Antioquia sobre eso. Bueno, como segunda categoría tengo la de género. Ahí también tengo tres dimensiones. La primera sería construcción y percepción de género en el ámbito educativo. Como subdimensiones tengo la conceptualización de género, como maestras y maestros que definen y entienden el concepto de género. Es un déficit que hay, que los profes no saben qué es realmente género, lo confunden con el sexo, que es femenino o masculino, no saben realmente qué es género. Y la percepción sobre las diferencias de género, creencias sobre las diferencias innatas o socialmente construidas entre niños y niñas. La segunda dimensión serían discursos sobre la igualdad y la equidad de género, ¿cierto? En las subdimensiones estaría la igualdad de género en la educación,
opiniones y discursos sobre la necesidad y los medios para alcanzar la igualdad de género en el aula. Y el segundo sería la equidad de género en el acceso y a oportunidades, ¿cierto? Esa es otra discusión grande que se tiene que dar. Si tienen las mismas oportunidades de una persona, por ejemplo, heterosexual, una persona transexual o gay, ¿cierto? Discursos sobre cómo se puede o cómo debe ajustarse las oportunidades educativas para promover la equidad. En la tercera dimensión, tengo roles de género en el contexto escolar. Esa es una área que quiero profundizar un poco, que me parece muy interesante, y ese es los estereotipos de género, identificación y eh, la perpetuación de los estereotipos de género en el discurso de maestras y maestros, ¿cierto? Que es como si están haciendo una cosa, entonces la secretaria tiene que ser la maestra y no el maestro, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, las notas de una reunión, y lo mismo pasa con los niños y niñas. O sea, la que me va a ayudar a barrer el salón tiene que ser una niña, no un niño. Entonces, hay que mirar todos los discursos y cómo se manejan. Y por último, la subdimensión de ahí sería la asignación de roles y tareas, que ahí también va muy encaminado sobre eso. Discursos sobre la idoneidad de ciertos roles o tareas que se le asignan a los niños y niñas dentro del aula. Bueno, para ir terminando, en el diseño metodológico, quisiera pues decir que mi investigación es una investigación cualitativa, descriptiva. Mi método es interpretativo comprensivo. Elegí ese tema, ese método, ese diseño. Como muestra, había escogido 20 maestros y maestras de diferentes instituciones de Antioquia. Al principio, no sé si les había contado que había escogido mi institución educativa en Barbosa, pero era una muestra muy limitada, muy sesgada. Entonces quise como ampliarlo y como pues leí un poco sobre que no se podía como llegar y poner institución y nombres así, entonces decidí cómo llegar y buscar varias regiones y darle la encuesta a varios compañeros. Eso es lo que voy a hacer, ya que tengo contactos pues en diferentes regiones de Antioquia, como para hacer un sondeo más amplio. En los instrumentos voy a utilizar las entrevistas semiestructuradas. Como método de análisis de datos, voy a hacer análisis del discurso, técnicas, voy a hacer análisis de narrativas y análisis crítico del discurso. Bueno, y para terminar, entonces sería la matriz FODA, que era lo último pues que estaba ahí. En fortalezas está en fortalezas tengo lo de la relevancia social y académica, enfoque de lo específico y contextualizado, método de investigación cualitativa, que es una fortaleza pues para mí, porque soy socióloga y para mí es una fortaleza, es mucho más fácil. Posibilidad de impacto directo, porque trabajo en la zona de educación, entonces para mí es una fortaleza. En debilidades y limitación de alcance, pues porque no quisiera que fuera algo mucho más grande. Antioquia es difícil para llegar a tantos lugares, ¿cierto? Dependencia de la calidad de los datos, pues a veces es difícil, y recursos limitados, porque a veces, pues, ¿cierto? En oportunidades está el apoyo institucional y político, está el interés creciente en estudios de género, o sea, hay un interés en este momento, hay un boom, por decirlo así, capacitaciones y formación de docentes, a mí me queda fácil eso y también he recibido mucho por parte del sindicato donde trabajo que estoy en este momento, y el impacto de políticas públicas. Está pues también como eso. Y en amenazas, resistencia cultural y social, que ya lo había mencionado antes, que hay una resistencia grande de los profesores y profesoras, maestras y maestros. Está factores políticos, económicos y problemas éticos de confidencialidad, limitaciones metodológicas. Eso sería como eso. Terminando, muchas gracias y espero que les haya gustado mi adelanto de mi trabajo de grado.